Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a hablar de lo ocurrido estos días en la Comisión Permanente del Congreso y lo que viene, el Congreso que viene, la conformación de la nueva legislatura. Es evidente que está cambiando la política en México. Después con Salvador Camarena voy a platicar del asunto del accidente en la línea 12 del metro. Fíjese usted, aún no se ha presentado el segundo dictamen. ¿Qué es lo que está pasando en este incidente que tuvo como consecuencia 26 fallecidos? Y para finalizar con Valeria Moy voy a platicar del índice de riesgos de corrupción 2018-2020 que realizó el INCO. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Algo está pasando en el Congreso mexicano. En los últimos días, la Comisión Permanente no logró que se abriera un tercer periodo extraordinario de sesiones para aprobar o rechazar la ley de revocación del mandato. Y desde luego, pues ya en unos pocos días entrará en vigor la nueva legislatura, la número 65, con nuevos equilibrios entre los partidos políticos. Ya se repartieron finalmente las curules, los escaños, tanto uninominales como plurinominales, de la elección del pasado 6 de junio. Bueno, ¿qué está pasando en el Congreso? ¿Qué podemos esperar del Congreso? Saludo a Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto estar aquí. Pablo Magluf, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y Mario Arriagada. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, Leo. Muy bien, como siempre. Buenas noches, Denise. Hola, Pablo. Bueno, pues resulta, por lo que vimos, por lo menos en la Comisión Permanente, Mario, que creo que te toca comenzar a ti, que sí hay contrapesos en este país, y uno de los contrapesos es el legislativo, porque se necesitaban 2/3 partes para llamar al periodo extraordinario, y pues Morena no lo logró el gobierno ni con su operación política. No lo logró y sienta la base para el tipo de negociaciones, el tipo de dinámica política que va a haber de ahora en adelante a partir de la 65 legislatura el día 1 de septiembre. Y creo que hay varios temas que podemos discutir aquí. Primero es esta disputa por la mayoría calificada que se requeriría, que Morena ya no tiene, pero que dependiendo de las coaliciones o de alguien que pasa de un partido a otro o cambia su voto, se podría construir. Ya habíamos hablado aquí de lo potencialmente caro que le saldría a Morena asociarse con el Verde, que iba a vender caro su amor. Habíamos hecho algunas predicciones. Sí. Ahora va a ser el momento de tratar de averiguar si salió caro o no tanto, pero lo cierto es que hay dos bloques que están en formación, diría yo. Un bloque es justamente el de Morena, PT y Verde, que si es caro o no es caro, no lo sé, lo podemos discutir. Y el otro en formación es el bloque de oposición, uno que pues muchos deseaban que se formara para que justamente pudiera ejercer este contrapeso y bloquear o modificar las reformas más allá de los deseos exclusivos de la coalición gobernante. Sin embargo, no queda claro que eso vaya a ser automático. Ya hay algunas disputas entre Rubén Moreira, que es quien va a dirigir la bancada del PRI, y los panistas, porque ¿a quién le tocaría la presidencia de obtenerla y también la Jucopo? Morena quiere su propia megabancada y hay una especie de impasse en cómo lo van a resolver. Entonces hay dos juegos, una negociación de doble piso, de doble juego, uno entre las bancadas y luego al interior de las bancadas. Creo que algo acostumbrado en algunas democracias donde se forman coaliciones inesperadas en el Congreso, en democracias más acostumbradas a estos procesos que la nuestra, suele tener acuerdos de coalición legislativa que hacen públicas para que el electorado que votó por ellos sepa qué es lo que están cediendo a la hora de formar estas megabancadas, porque claramente sabemos que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano y el PAN no tienen la misma agenda en muchas cosas.
También sabemos que el PRI votó a favor de varias, Rubén Moreira en particular, a varias de las iniciativas de Morena durante 2018-2021. Tuvo un récord de voto pues cercano a Morena en muchos sentidos. Entonces, ¿de qué trataría esa coalición legislativa? Hacerlo transparente, decir quién cede en qué votos, cómo los van a priorizar. Sería una precondición que yo como votante esperaría de estas fuerzas que se están coaligando. Y lo mismo digo de Verde y Morena. Pero hay muchos otros temas muy interesantes. De estas negociaciones nos enteraremos entre hoy y principios de septiembre, en que se abre la legislatura. Pablo, déjame irme a lo que pasó en la comisión permanente. Fue fascinante ver ahí la negociación, las típicas tácticas de diputados saliéndose, ausentándose por supuestos casos de COVID, etcétera. Pero sí me parece que es un descalabro, no mayor, hay que decirlo, pero es un descalabro para la administración de López Obrador, porque López Obrador quería que se hiciera ese periodo extraordinario y que se pasara esa ley de revocación del mandato, y lo paró la oposición. En efecto, creo que es la mejor muestra, querido Leo, de que empieza a funcionar el dique legislativo en el que tanto insistí. Hay que recordar que las comisiones permanentes están hechas de diputados y senadores. Sí. 19 diputados, 18 senadores. El Senado no se renovó, los diputados sí, pero los senadores votan en contra también porque empiezan a apalancarse con la próxima Cámara de Diputados que sí ya tiene oposición. Entonces, es muy interesante analizar lo que sucedió porque, da prueba de varias cosas. Primero, ¿por qué la urgencia del periodo extraordinario del presidente? Bueno, precisamente porque sabe que en la Cámara de Diputados próxima no van a aprobar la pregunta de la revocación de mandato como él la quiere. No sé. ¿Cuál es? No sé. Bueno, no pero sé. no como él la quiere. No sabemos, Leo, pero él intuye que no. Okay. Eso es lo importante. Okay. Es decir, ¿sí me explico? Sí. La pregunta que él quiere es una de ratificación, es decir, ¿usted está de acuerdo en que el presidente continúe en sus funciones? Cuando es a todas luces una trampa, porque esa no es una pregunta de revocación. La revocación es otra. Eso usted quiere que se vaya. Exactamente. Entonces, la permanente la rechaza 2 veces en menos de 24 horas, precisamente por lo mismo. Porque sabe que en la próxima legislatura tendrá los votos necesarios para bloquear la pregunta del presidente. Entonces, a mí me parece claro que se dibuja una cámara donde tienes un presidente, como llaman los gringos, lame duck, un presidente cojo, que al menos no cuenta con la calificada y tampoco con la absoluta. Para la absoluta necesita al fiel de la balanza, que es una combinación entre el Partido del Trabajo y el Verde. El Verde, en realidad, porque aunque se une Morena y el PT, no alcanzan mayoría absoluta. Es el Verde. Exactamente. No, sí, exacto. Necesitan 54 diputados en una combinación de los dos para la absoluta. ¿Sí? Para la calificada necesitan a todo el Verde, a todo el PT y además a 55 legisladores de la oposición. O sea, me parece que el dique legislativo en el que tanto insistí empieza a funcionar. Denise, a mí me encantan estas discusiones porque son propias de una democracia. Un presidente que quiere una cosa, un Congreso que se la niega, un Congreso que va a entrar con otros equilibrios. Hombre, se hablaba mucho del poder unipersonal del presidente, pero pues aquí estamos hablando de temas meramente democráticos o típicamente democráticos. Sí, porque los ciudadanos no son imaginarios. Se presentaron a votar en la última elección y les negaron la mayoría que el presidente quería. Entonces ahora regresamos a un escenario de mayor división de poder, de un presidente más acorralado, un presidente que se verá obligado a negociar, comprar, chantajear,
y el surgimiento de diques democráticos. Yo lo pondría en el contexto de algo que viene sucediendo en el Congreso y fuera del Congreso. En las últimas semanas hemos visto señales de incipiente autonomía o demostraciones de autonomía de órganos que en los primeros 3 años del sexenio muchas veces se veían callados, doblegados, desanimados. Y hemos visto la rebelión en el Tribunal Electoral, el INEGI haciendo su trabajo, el Coneval revelando que los programas sociales del presidente no están produciendo los resultados que él esperaba. Hemos visto a un INE que recupera legitimidad después de la elección, etcétera. Entonces vemos cómo la institucionalidad a rebelarse contra esta vocación unipersonal de poder que sí tiene el presidente y que la ha demostrado ampliamente en los últimos 3 años. Pero ahora el panorama cambió. A una oposición unida se enfrenta a la voluntad presidencial que será vencida si esa oposición se mantiene unida. Creo que la aplanadora legislativa que presenciamos entre 2018 y 2021 va a ser irrepetible y habrá un presidente más débil, más constreñido, pero también creo que por eso más enojado. Y eso lo hemos visto en los últimos días, sí, con arrebatos, con declaraciones muy provocadoras, con lo que ha ocurrido con Ricardo Anaya y demás, y habrá un claro esfuerzo por parte del presidente para dividir a la oposición, para ir sacando votos de donde pueda, para ir rompiendo coaliciones legislativas, porque ha quedado en una situación más débil. El balance de poder ha cambiado en la Cámara de Diputados, Morena perdió la mayoría absoluta y, como ya se ha dicho aquí, ahora depende, el futuro de la República en términos legislativos depende del Partido Verde. Y qué tragedia decirlo así. Sí. El PRI le dio vida al Partido Verde, el PRI rescató al PT de perder el registro como partido y ahora Morena va a depender de esos 2 partidos con toda la trayectoria cuestionable que han tenido para sacar adelante sus reformas legislativas. ¿Y qué quiere el presidente? ¿Cuál es su agenda? Ya lo ha dicho, una reforma electoral profunda que entraña pues una remodelación muy importante del INE. Yo creo que muy cuestionable, también eliminar los plurinominales, en otras palabras, fortalecer el poder hegemónico de Morena ahora que está en el poder y yendo en contra de muchas de las vías democráticas con las cuales llegó al poder, lo cual es paradójico. Entonces, nada más, quizá yo... Los próximos meses, unos pleitos legislativos muy aguerridos, vamos a ver a diputados cambiando de posición constantemente, a algunos que se cambian de partido, vamos a ver el chapulineo, porque está en juego el proyecto de Morena como lo quisiera ver el presidente, y una oposición que ya empezó a percibirlo como el presidente que se va a ir en 3 años. Así es. Que quería extender su presidencia de manera metaconstitucional o gobernar de esa forma, y se está enfrentando a tanto instituciones como legisladores que huelen sangre y que ahora sí están dispuestos a pelearse con él o a enfrentarlo al menos. A mí me encanta esa parte de la política, tengo que decir como politólogo, estos enfrentamientos del Ejecutivo con el Legislativo, las negociaciones, porque también es parte de la democracia. Hoy en día decir que se negoció algo parecería que tiene un tufo malo. No, la democracia implica negociación, pero lo que vamos a ver, Mario, es también la eficacia del Ejecutivo para lograr esas negociaciones. Los operadores, ¿quién van a ser los operadores del Ejecutivo para llevar a cabo estos cambios? Ya no le salió en la comisión permanente, ¿eh? Ya no le salió, y esos liderazgos, Leo, tienes toda la razón, porque claro que House of Cards, que es la que vamos a ver en estos meses, es parte de la normalidad democrática. Pero también House of Cards y el ambiente de negociaciones son
las formas más aguerridas de la política. Tú gozas ver estas series donde hay traiciones, cambios de bando. Sí. Y sin duda creo que los vamos a ver. Y el coordinador es muy importante porque es el que tiene que tener un pulso político de ese tipo de traiciones, castigarlas, premiarlas, etcétera. Tiene que tener mucho buen juicio esos personajes. Y Ignacio Mier parece que tiene la confianza de Mario Delgado, parece que sí representa al partido y a su coalición en un sentido amplio. Creo que ahí no hay duda. La duda está en el lado de la coalición opositora. También, porque claro. Yo no sé si el panista o el priista van a querer. De hecho, veo al priista, hablando ya de House of Cards, a Rubén Moreira, un poco con ánimos medio de traicionar, porque ellos son el tercer lugar. Les fue peor que al PAN y que a Morena, por supuesto. Realmente es uno de los grandes perdedores de esta elección y se quiere montar como el jefe de la bancada de oposición. No sé si lo vayan a dejar, pero seguramente va a querer hacer bajos trucos. El PRI vimos hace poco afuera de la dirigencia nacional del PRI en Buenavista, gente que llegó a balazos. Sí, hubo balazos afuera de... El PRI Sí. tiene una crisis interna que creo que se va a ver reflejada en su capacidad o incapacidad de operar como bloque. Y creo que eso debe preocupar a la oposición, porque ese dique legislativo del que habla Pablo, sin duda es deseable en muchos sentidos, pero también puede ser una imposibilidad práctica, dado que el liderazgo de Rubén Moreira está siendo, pues, no necesariamente constructivo, diría yo, en estos momentos. Casi pensaría que quiere vender su amor más caro que el verde. No, hombre, imagínense yo nada más la escena de entrando los coordinadores parlamentarios de la oposición a Palacio Nacional para negociar con el presidente. Algo que, por cierto, es común y corriente en otros sistemas democráticos, particularmente en Estados Unidos, ¿no? Vemos a los republicanos entrando a negociar con Joe Biden. En fin, esa es la democracia. Por eso estoy tan emocionado de lo que viene, fíjense. Porque creo que está cambiando la narrativa. Perdón, querías decir algo, Pablo, y luego tú, Denise. Venga, Pablo. Sí, pero digamos, hay una cierta ambivalencia. Por un lado es bueno que no existe esa aplanadora, querido Leo. Sí. Vaya a haber negociación. Pero sí me parece ominoso que el fiel de la balanza sea una combinación de, te digo, 53 diputados entre el PT y el Verde. Porque van a poner como comodín. Ellos le darían la mayoría absoluta al régimen para tener control del presupuesto y de las leyes secundarias. Y ya sabemos cómo se las gastan esos partidos. Se van a vender muy caros, pero ojo, son comodín, es decir, pueden jugar para los dos lados. Es decir, van a cobrar carísimo. Esa es la política, querido Pablo, esa es la política. Ya estoy de acuerdo, lo que estoy diciendo es que no necesariamente es una buena señal, es decir, que esos sean los comodines no habla de que estemos en, digamos que mucha salud política tampoco. O sea, los verdes no son los republicanos, digamos. Bueno, tú te has quejado, creo que infinitamente del Partido Verde, ¿no? Es uno de tus grandes... Sí, bueno. Sí. Ahora bien, déjame nada más puntualizar cómo queda la Cámara, porque estoy en desacuerdo con Mario respecto al PRI. El presidente no tiene mayoría calificada. Es muy importante aclararle al auditorio que mayoría calificada son 2/3 partes de la Cámara que son necesarias para reformar la Constitución. Bueno, para lograr la mayoría calificada necesitaría todo Verde, todo el PT y además 56 legisladores de la oposición. La verdad es que se ve francamente difícil. Sí, no digo que imposible, y hemos hablado de las intimidaciones y lo que quieras, pero no tiene ningún sentido por lo siguiente, y aquí es donde estoy en desacuerdo con Mario. El PRI, nada más en esta elección, respecto al 18, por ir coaligado, ganó 25 diputados. Es decir, para nada fue el gran perdedor. Yo creo que fue un gran ganador. Ganó 25 diputados. Entonces, no le conviene, ahora que le quitó poder al presidente, pues volverse a diluir. Su fuerza está en la oposición, pues sí, justamente. Ahora, sí. El presidente tampoco pero le pueden hacer una oferta como las del Padrino que no pueden rechazar, ¿no? Perdón, por supuesto,
Ajá. Sí. Déjame ir con Denise. Venga, Denise. A ver, Leo, antes de celebrar el funcionamiento y resurgimiento de la gran prístina democracia mexicana, hay que recordar cuán disfuncional es y ha sido y sigue siendo. Sí, qué bueno que emerjan estos diques democráticos al poder del presidente. Pero ¿cómo es la política en México? Tú comparas el funcionamiento del Congreso con los congresos en otras partes. Aquí hay un problema muy severo. Las negociaciones que se van a dar, que van a ser a puerta cerrada muchas veces, no son como las negociaciones parlamentarias en otros sitios, porque en otros lugares los parlamentarios representan a sus bases, representan a quienes votaron por ellos. Aquí ese principio de representatividad es casi inexistente, porque es la primera vez que se lleva en una elección el principio de, se ejerce la no reelección, con la cual se castiga o se premia. Entonces no hay este vínculo entre representantes y representados, lo que le permite entonces al presidente o a los coordinadores parlamentarios imponer su voluntad, y creo que estás dejando de lado eso, Leo, en aras del buen debate, o sea, te lo digo en buena línea. No, claro. No tenemos una fantástica oposición. Tenemos al PT, tenemos al PRI, tenemos al Verde, y de eso se va a valer el presidente. Claro. No negociando en función de qué bienes públicos les va a dar a esos legisladores a cambio de que le den su voto. Va a ser comprándolos con dinero en efectivo, va a ser chantajeándolos con esqueletos en el closet, va a ser ofreciéndoles gubernaturas. Así ha sido la política en México y así han sido esos partidos de oposición. Yo sí quisiera resaltar algunas dinámicas interesantes que van a venir y felicitar a quienes me parecen las dos grandes periodistas que cubren los procesos legislativos, que son Leti Robles de la Rosa e Ivonne Melgar. Gracias a ellas nos enteramos qué está pasando ahí en las entrañas del legislativo, y algo que han resaltado ambas es que lo malo para el presidente se encuentra en una situación en que no puede faltarle ningún legislador a la hora de votar, que no alcanzaría la mayoría absoluta. Va a ser un pleno muy interesante porque usualmente suelen faltar 100 legisladores. Y ahora, si no se presentan todos los de Morena como quiere el presidente, ni siquiera va a tener esa mayoría. Entonces, creo que vamos como lo decía, a presenciar batallas que se van a llevar a cabo dentro del legislativo y también en la mañanera. O sea, este ataque del presidente a Ricardo Anaya, a otros líderes de partidos de oposición, tiene también un cálculo de cómo se va a reflejar eso en la dinámica política en el Congreso. Claro. O sea, el presidente va todo y con todo, y va a usar todos los instrumentos a su disposición para crear resquebrajaduras en el bloque opositor y para evidenciar como moralmente derrotada a esta oposición que solo logra triunfar cuando se mantiene unido. Así es. Y él tiene todos los motivos para dividirla de todas las formas posibles. Yo nada más cito que los de Morena han dicho que ellos ya no van a recurrir a los moches para conseguir votos legislativos, ¿eh? Eso es lo que dice Morena, Denise. Entonces, bueno, vamos a ver si efectivamente cumplen o no su promesa. Pero bueno, y sí estoy siendo sarcástico, por cierto, si tienen alguna duda al respecto. Vamos a una última ronda de conclusiones, Mario. Pues brevemente, como tú, no quiero asumir que va a haber moches ni nada de eso hasta que se pruebe. Pero hay un lado del punto de Denise que creo que concuerdo y sí me sirve para contestarle a Pablo. No solo es la fortaleza que le hayan traído las coaliciones de oposición al PRI, su resquebrajamiento potencial o su traición,
también está en su debilidad territorial, porque a la hora de negociar, por ejemplo, el presupuesto, es donde se juega mucho de la fortaleza territorial de partidos debilitados como el PRI. Entonces, no solo es que le haya ido bien con 25 más en el Congreso, sino hay que leer el conjunto de la política nacional, lo que se negocia en el Congreso también. Por eso mis preocupaciones, Pablo. Pero por último, Leo, quiero cerrar diciendo que hay unos puntos que son importantes no perderlos de vista. Uno es que hay muchas más mujeres que antes, se está pidiendo paridad en comisiones, en puestos importantes, es una lucha al interior de las megabancadas, pero también entre las megabancadas. Ojalá no perdamos de vista ese triunfo actual que existe y que es distinto a como era antes. También creo que hay que ver lo de los dineros. Siempre ha sido un problema a la hora de repartirlo entre las bancadas, las pequeñas, las grandes, las tajadas son obscuras. Ojalá este nuevo pluralismo resucitado sirva para ordenar eso de los dineros. Y por último, hay varios que no son tantos los que se reeligieron, pero hay muchos que sí se reeligieron. Hemos insistido aquí en ocasiones pasadas, va a ser interesantísimo ver si votan con su bancada, con su líder de bancada, o en representación de los intereses de los distritos de los que vienen, que los reeligieron. Eso va a estar fascinante, ver cómo puede romper también la unidad de las megabancadas. Nada más una anotación, Mario. Estoy de acuerdo con lo que dices de las mujeres, pero sí es una vergüenza que ningún coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados haya sido mujer, sean puros hombres. Y es importante porque los coordinadores son los que integran la Junta de Coordinación Política, que es donde se toman realmente las decisiones importantes de la Cámara de Diputados. Ahí sí, qué vergüenza, que ningún partido haya elegido como alguna de sus coordinadoras a una de las mujeres diputadas. Pablo, conclusiones. Bueno, Leo, añadiendo a los peligros que apuntaban Denise y Mario, me parece que sí surge un nuevo gran peligro, que es el decreto, ¿no? La decretitis, sobre todo en materia de seguridad. Yo anuncio que con la conformación de la Cámara ya no vamos a ver reformas constitucionales. Una de las reformas pendientes es la de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, ahí el temor es que el presidente, pues, al presidente le agarre una decretitis que no se pueda propiamente destrabar, ¿no? Con el andamiaje institucional que tenemos. Desde Peña Nieto tenemos esa bronca. Pero para eso está la Corte, ¿no, Pablo? La Corte podría parar eso, ¿no? Allá voy. Dos cosas positivas. Bueno, una cosa positiva. A partir de la conformación de la Cámara, las otras fuerzas del Estado, los otros poderes del Estado, encuentran leverage, como se llama, o sea, apalancamiento. Por eso es muy importante lo que dije al inicio. La comisión permanente que está integrada por el Senado, que no se renueva, el Senado no se renovó, esos senadores votaron contra el presidente porque ya tienen leverage en la Cámara de Diputados. El caso más obvio es Dante Delgado. Y al mismo tiempo, la Corte Suprema también tiene apalancamiento, como hemos podido deducir a partir de la negativa de Saldívar de la extensión de mandato. Entonces, a mí me parece que es muy positivo que haya un dique legislativo. Por supuesto que no es el ideal, ya lo habíamos discutido, pero en general es una gran noticia. Denise, unas últimas conclusiones. Regresando al tema de la megabancada que anuncia Morena hoy. A ver, vamos a ver también en las próximas semanas mucho teatro kabuki, muchas cosas que anuncian los partidos, siente que no van a poder hacer. Coincido con Pablo, no creo que haya reformas constitucionales de gran envergadura y no creo que vaya a haber una megabancada, simplemente no se puede hacer eso, o sea, no está en la Constitución. Como escribía esta mañana Leti Robles de la Rosa, no existe el partido Juntos Haremos Historia. O sea, los partidos no pueden armar oficialmente megabancadas, se construyen en función de las negociaciones. Y en la oposición, incluyendo el PT, el Verde, etcétera, ¿qué interés tendrían en ayudarle al presidente a sacar, por ejemplo, una reforma electoral que dañaría a la oposición?
quitándole plurinominales, quitándole financiamiento, colocando consejeros electorales a modo, como ya lo habían hecho ellos en el pasado. O sea, el problema es que las cuotas y los cuates se van repitiendo, o se busca, quien está en el poder quiere sus cuotas y sus cuates y su INE y su representación política o su sobrerepresentación cuando está en el poder, y trata de quitarle el poder a los opositores desde el anuncio de medidas legislativas que no tienen ninguna posibilidad de pasar, a menos de que se decida darse un balazo en el pie. No. Y no creo que eso vaya a suceder, no. Así como no se va a dar la mega bancada, tampoco se va a dar la reforma electoral y difícilmente se dará la revocación del mandato, a menos de que se haga la pregunta y se logre un presupuesto y todo eso sea consensado con una oposición que entienda que el costo de oponerse al presidente en esto es muy grande. Y va a depender de cómo el propio presidente a la hora de exigir la revocación del mandato. Yo honestamente no creo que las prioridades del país en esta coyuntura deberían ser la revocación del mandato, que es un ejercicio para refrendar la ya ampliamente conocida popularidad presidencial. Ojalá que la agenda legislativa estuviera centrada en temas de recuperación económica, de derechos, pues de atender los grandes problemas nacionales y no en temas de egos partidistas o presidenciales. Pues bueno, caray, vamos a tener materia. Mira, se me está haciendo agua a la boca porque creo que viene un periodo muy interesante para analizar. Gracias, Denise. Gracias, Mario. Gracias, Pablo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a cambiar de tema. Voy a platicar con Salvador Camarena. Él es periodista. Porque ya se cumplieron más de 100 días del accidente de la línea 12 del metro. No acaba de presentarse el segundo dictamen. ¿Qué está pasando? No podemos olvidarnos de esta tragedia que ocurrió ya hace tiempo y que desde luego el gobierno tiene todos los incentivos de que no se hable de esta tragedia. Regresamos.